Jóvenes de educación pública expresan desde el canto, desde la música, sus sentires, sus saberes. Lo más importante acá es entender y atender que desde la cultura, desde los artes, desde nuestro patrimonio, podemos generar las transformaciones del mañana, donde la felicidad de los niños, niñas y jóvenes también es el futuro de Chile y de San Antonio. Así que aquí estamos presentes, profundamente emocionados de estos niños, niñas y jóvenes que son el futuro de San Antonio. Miren que el diablo el talento reunido aquí de los niños que hace tiempo además no los podíamos ver presencial, así que yo creo que había un cúmulo de emociones, todas emociones positivas, obviamente, volver a reencontrarnos con una actividad tan bonita, reencontrarnos en las escuelas también, ¿cierto? Los profesores, los alumnos, los apoderados y también los directores, así que en realidad ha sido una actividad muy bonita y yo creo que ideal para comenzar este retorno que se viene de vuelta a clases presenciales. Así que estamos felices, participaron 14 niños cantando y con una asistencia de público que estuvimos cercano a los 100, y teníamos un aforo de 130, pero no inmensamente felices por la calidad de los niños, por el amor que le pusieron, y quiero destacar aquí la participación de sus apoderados y de los profesores que conformamos el grupo musical. Ambas, esa fusión, la voluntad de los padres y el compromiso de los profesores es lo que necesitamos para mejorar la educación en todo el mundo. Y eso hoy día lo logramos, por eso resultó, y agradecido de los apoderados, reitero, de los niños y de las autoridades también, y del equipo DAEN, desde la dirección, a jefe UTP, en fin. La esperanza sembrada en estos niños y niñas. Muchas gracias, que tengan una hermosa tarde, por supuesto.